Bienvenidos a una nueva edición de Cojo News. Antes de empezar, queremos saludar a los espectadores de Discapacidad Televisión. Hoy tenemos muchas sorpresas. Pero antes de empezar, este es el sumario. Entrevista con Javier García, presidente de Cota Cero. Nueva rama de las ciencias jurídicas, Derecho de la Discapacidad. El Ministerio de Cultura condiciona sus ayudas públicas al cine para que sus producciones se hagan con criterios de accesibilidad universal. Los policías de balcón. Martina nos presenta a Joana, una niña de 8 años. ¿Quién es Cojobón? El tema principal del Cojo News de hoy es el Poder Judicial y la discapacidad. Comenzamos con una entrevista que realiza nuestro colaborador Alberto Castro a Javier García, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, que nos habla de la necesidad de la Fiscalía de la Discapacidad. Gracias, Karina. Por cierto, tengo que decirte que me encanta el nuevo plató de Cojo News. Felicidades. Bien, hoy tenemos, para hablar del tema de justicia, que pienso que es un tema muy importante y que afecta directamente a las personas con discapacidad, al representante de una entidad que está trabajando mucho y bien y muy seriamente en este tema. Se trata de Javier García, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, Cota Cero. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días, encantado y agradecido por la oportunidad. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Podrías explicarnos brevemente cuáles son los principales objetivos de la entidad Cota Cero? Pues mira, Cota Cero, sus estatutos, ¿no? Su régimen jurídico, pues pone de forma clara que es la defensa, ¿no?, en general de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros hemos estado últimamente muy focalizados y sobre todo con mucha intensidad en el tema de la accesibilidad, porque entendemos que la accesibilidad es un derecho vehicular que te impide o te limita o te puede condicionar de forma seria el acceso al resto de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. Por eso focalizamos mucho y hacemos mucho hincapié en los temas relativos a accesibilidad. Bien, dentro de vuestro programa de reivindicaciones, que son muchas, variadas, y que desde Cota Cero estáis divulgando y trabajando allá donde os dejan hablar, que no son pocos sitios, eso nos consta. Y por otra parte, si me permites decir que humildemente Cojo News apoyará y divulgará en la medida de lo posible vuestras reivindicaciones, que son las nuestras, porque decía, uno de los temas principales que lleváis en la cartera es el tema de la Fiscalía de Sala. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste exactamente esta reivindicación? Pues mira, por hacer una descripción relativamente cronológica, decirte que cuando yo estoy hablando desde Córdoba y decirte que, bueno, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, también es de aquí de Córdoba, como seguramente los espectadores sabrán. Bueno, pues coincidiendo con la reciente, ¿no?, declaración de Patrimonio Universal de la Humanidad del conjunto arqueológico de Medina Zahara en Córdoba, pues yo ya le planteábamos ya por aquellas fechas a Carmen Calvo la necesidad, ¿no?, y la conveniencia de que existiera, bueno, en aquel momento hablábamos de una Fiscalía General, ¿no?, para los temas específicos de la discapacidad. Entonces ella recogió el guante, dijo que lo estudiaría evidentemente y que lo analizaría, y bueno, y pocas fechas después se anunció que efectivamente ese tema iba a salir adelante, pero que además se iba a adscribir el colectivo, o sea, el colectivo de mayores. De manera que, fijaros que el día 12 de abril del año 2019 se publicó el Real Decreto 255, en el que se describía la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal Español, ¿no? Y entre esos puntos había uno que era el tema de la creación y la puesta en marcha de la Fiscalía de Sala para discapacidad y mayores.
Este tema para nosotros es de vital importancia, porque el acceso a la justicia sabéis que es complicado, que además es incluso costoso también. Entonces, a través de la Fiscalía la cosa se simplifica muchísimo y es para nosotros un instrumento de la máxima importancia, ¿no? Entonces, incluso desde Cota Cero pues, se puso en marcha, ¿no?, hace unos meses una campaña de adhesión mediante la cual le solicitábamos a las distintas instituciones públicas bueno, pues que se sumaran, ¿no?, al interés de Cota Cero para que la puesta en marcha de esta Fiscalía fuera lo más inmediata posible, ¿no? Por decirte casi a grandes rasgos, pues fíjate, el primer ayuntamiento, ¿no?, que se sumó fue el de Lucena, que es un ayuntamiento ejemplar en cuanto al tema de accesibilidad, por ejemplo. Y después pues tenemos, fíjate, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Málaga e incluso el Parlamento de Andalucía también. Una declaración institucional en virtud de la cual pues, se sumaban a la reivindicación de Cota Cero para que la puesta en marcha de esta Fiscalía de Sala pues, se hiciera a la mayor brevedad posible, porque entendemos que, hombre, que esto va a ser un instrumento muy importante para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso sí, hay una cosa que hay que hacer hincapié, y es que esta Fiscalía no puede ser una mera creación de tipo formal, sino que debe llevar adscrita una memoria económica para que tenga los recursos económicos, humanos y técnicos suficientes para el desempeño eficiente de su función. A ver, ¿en qué crees que puede...? Está claro que evidentemente una fiscalía, el tema de discapacidad sería importante, pero para todos aquellos que no estamos muy avezados en el lenguaje jurídico, ¿en qué crees tú que puede facilitar el tener una fiscalía de sala? ¿Qué diferencia o qué mejora puede haber sustancial en la creación de esa figura jurídica? Pues mira, os voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Sobre el año 2010, en Córdoba se inaugura un centro deportivo, que es un centro deportivo municipal, pero que estaba financiado al 50% entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Bueno, pues cuando se inaugura el edificio, hombre, a nuestro juicio tenía unas dolencias importantes en materia de accesibilidad. Claro, nos ponemos en contacto con los interesados y los interesados nos mandaron un informe, bueno, aparatoso en cuanto a que ellos garantizaban que los técnicos, y así los técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento ratificaban que el edificio cumplía al 100% con toda la normativa exigible en materia de accesibilidad. Pues claro, viendo que eso es absolutamente imposible, puesto que nosotros no podíamos hacer uso de esos bienes en un plano de igualdad con el resto de los ciudadanos, pues lo ponemos esto en manos de la Fiscalía. Y claro, la Fiscalía pues enseguida abrió diligencias, ¿no?, para investigar el caso, y como parece ser que había una disparidad de criterios entre lo que decíamos nosotros y lo que decían las distintas administraciones, pues Fiscalía no tuvo duda y dijo, bueno, pues vamos a nombrar una auditoría independiente de accesibilidad sobre el edificio. Y gracias a eso, que el informe fue absolutamente demoledor, gracias a eso, pues el fiscal dictó un decreto en virtud del cual aquello se tuvo que arreglar y de hecho hoy está arreglado. Ese es un ejemplo, pero vamos, otro, por ejemplo, podría ser hace un par de años, aquí con el edificio del Gran Teatro de Córdoba. Es un edificio que, bueno, estaba reconocido, tenía todos los reconocimientos de bien de interés cultural y esa era la excusa que tenía la administración para no intervenir. Decía que no podían intervenir porque, claro, era un bien que estaba especialmente protegido, ¿no? Pues nada, volvemos a poner este asunto en manos de la Fiscalía abre diligencias y después de unos años de forcejeo, de tira y afloja, pues al final la Junta de Andalucía, o sea, el Ministerio Fiscal ordena al Ayuntamiento que rectifique porque entiende que el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad es un derecho superior a cualquier otro derecho. Y entonces, basándose en esa premisa fundamental, el Gran Teatro se arregló. Y ahora, claro, ahora todo el mundo se vanagloria de disponer y de tener el teatro más accesible de toda España. Y en fin, nosotros también, pero hubo que en su momento romper ahí una inercia que había absolutamente negativa en favor de este tema. Y gracias por eso, si no hubiera sido por la intervención del Ministerio Fiscal, yo puedo garantizaros que eso a día de hoy no estaría arreglado. Pues, señor Javier García, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero, muchísimas gracias por su valiosa información y le aseguro que volveremos a hablar porque los temas que ustedes plantean desde su asociación son temas de interés general. Muchísimas gracias, señor Javier. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues informó Alberto Castro para Cojo News. Me alegro que te guste nuestro nuevo plato.
Alberto, espero que a ustedes también les guste. El derecho de la discapacidad es la nueva especialidad propuesta en el marco de las ciencias jurídicas. Un equipo multidisciplinar de expertos de la ONCE, la Fundación Derecho y Discapacidad y CERMI reivindica la creación del derecho de la discapacidad como rama propia del ordenamiento jurídico en España. Esta es la tesis principal del libro Fundamentos del Derecho de la Discapacidad. Rafael de Lorenzo explica la utilidad y conveniencia de especializarse en dichos estudios. En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad que, sumadas a sus familias, representan un porcentaje muy notable de población. Somos también el 10% de la ciudadanía europea. Así pues, la primera razón tiene que ver con el gran número de personas afectadas por estas regulaciones, detalló, a lo que hay que añadir la gran cantidad de normas reguladoras que ya existen al respecto. Por eso, convendría unar todo este conocimiento para abordar todas las cuestiones jurídicas relativas a las personas con discapacidad de forma sistemática. En su opinión, sería especialmente útil de cara a la especialización profesional de jueces, fiscales, procuradores y, sobre todo, abogados. Podría así surgir la figura del abogado experto en discapacidad, avanzó de Lorenzo. Este es uno de los objetivos, de hecho, del libro. Según de Lorenzo, se ha llegado además a un acuerdo con una universidad mexicana para replicar esta misma propuesta adoptada a su derecho nacional, con el fin de expandir la disciplina en el contexto latinoamericano. También pretendemos llegar al Consejo General de la Abogacía a través del Colegio de Abogados de Madrid, para que en todos los colegios de abogados de España se pueda impartir un título o diploma de experto en Derecho de la Discapacidad, aseguró. Más a largo plazo, trabajamos para la creación de un máster interuniversitario sobre Derecho de la Discapacidad, que se ofrezca en varias universidades y proporcione una formación seria y profunda sobre el tema a los estudiantes interesados. Un nuevo colaborador, Eugenio Sánchez, nos informa sobre los nuevos requisitos a los que se tienen que acoger las nuevas películas para recibir ayudas del Ministerio. CERMI y sus entidades miembros se congratulan de que el Ministerio de Cultura condicione sus ayudas públicas al cine para que sus producciones se hagan con criterios de accesibilidad universal. Y sí, porque hoy en Cojo News nos queríamos hacer eco de una noticia que ha tenido lugar estos últimos días y que era una reivindicación, una reclamación que entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, así como entidades sociales como la ONCE o FESOCA, que son finalmente sus colectivos los que van a ser beneficiados, se venían haciendo, y es que los recursos públicos que se destinan para la cultura, así como en otros casos, tienen que ser condicionados con criterios de accesibilidad universal y que, por tanto, en su normativa ha de haber un requisito que la regule. Pues bien, como decimos, el pasado 26 de junio el Ministerio de Cultura y Deporte emitió una orden, la Q582 de 2020, de 26 de junio, y que finalmente se publicó el 30 de junio en el BOE. Finalmente recogió en su regulación de base de ayudas para el cine español, recogió cómo se ha de regular la accesibilidad. Y finalmente todos aquellos largometrajes que se hagan en el cine español tendrán que desde su origen ser subtitulados y audioescritos. Sí, por tanto, todas aquellas ayudas que se convoquen a partir del día 30 de junio, que como decíamos fue cuando se publicó en el BOE, tendrán que tener esta condición para poder obtener estas ayudas públicas.
Con esto el CERMI y sus entidades miembros finalmente logran, pues es una vieja reclamación que venían solicitando, y es esto, ¿no? Que los recursos públicos han de tener desde su normativa, desde su origen, condiciones para que no se excluya o discrimine a colectivos como en este caso las personas que tienen o tenemos una discapacidad sensorial como se hacía hasta el momento. Ellos lo celebran y se congratulan y nosotros lo recogemos para Coge News, informó Eugenio Sánchez. Una de las novedades del programa de hoy es la presentación de nuevos colaboradores de nuestro informativo. Una de ellos es Soledad Martínez, que nos hace una reflexión sobre los policías de balcón que han aparecido como setas durante la pandemia del COVID-19. Hola a todos, Alberto, ¿qué tal? Hola a todos los que veis el canal Cojos en Lucha, ya os que participáis en él, me encanta la forma en que tenéis de expresaros. Sobre todo Carmen, muchas gracias por acercarnos la legislación a un lenguaje comprensible. No siempre es fácil, lo sé, así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues era una pequeña reflexión post-COVID. Tengo unas cuantas más, pero quiero hacer esta muy cortita, muy breve. Cuando empezó la pandemia, empezaron a venirme vídeos de gente que me mandaba en grandes ciudades con lo de luego se conoció como policía de balcón. A mí los primeros vídeos que me enviaron deteniendo gente, la gente gritando desde las casas y todas estas cosas, pues me impresionó mucho, y a la persona que me los envió le dije que me parecía que eso iba a acabar mal, porque se empieza hablando mal o juzgando al que sale y acaba alguien tirando una piedra o haciendo cualquier burrada. Pero bueno, la cuestión es que eso llegó a convertirse en la policía de balcón. ¿Por qué os digo esto? Porque mi reflexión es la siguiente. Hay una policía de balcón que mira a ver quién sale, quién no sale, porque yo no puedo salir. La sensación que yo tengo es que esta gente que miraba era porque como yo no puedo salir, pues miro a los que sí que salen, ¿no? Y les juzgo, y les miro, y mira a ver por qué y por qué yo no. Y esa sensación de impotencia que sienten de estar encerrados la demuestran así. Otra gente es más calmada, otra gente hace otras cosas. Por ejemplo, la gente que se animaba unos a otros con música, haciendo actividades en streaming, compartiendo vídeos, actividades y toda clase de cosas. Y la reflexión es muy fácil a la que llego. Y es, ¿por qué no hay una policía del balcón normalmente y miran a ver quién no puede salir? En la vida normal, en la vida real, en la nueva normalidad, para que no se convierta para mucha gente que no podemos salir en la nueva normalidad de siempre, sino que esa misma policía de balcón existiera de verdad para decir, ¿por qué mi vecino del quinto nunca sale, si antes salía? Y preocuparse si tiene algún problema. ¿Por qué no decir, es que me vino el caso el otro día de una persona que está en una finca de pisos, y entonces los de la comunidad no querían ayudarle, ya tiene una enfermedad degenerativa y ahora necesita una silla de ruedas eléctrica y no cabe en el ascensor. Consecuencia, nadie quiere hacerse cargo, si me equivoco me corriges Carmen, de las 12 mensualidades a las que están obligados a pagar, el resto se lo pagaría ella y se haría el ascensor, y no solo no quieren, sino que han empezado a mirarla mal y a hacerle, voy a decir la palabra, pero a coaccionarla. Y esa es mi reflexión. ¿Por qué no una policía de balcón en la que la gente diga, ¿por qué no sale mi vecino o mi vecina del tercero? Ostras, mira, fíjate cómo le cuesta llegar a mi vecino del cuarto. Vamos a hacer algo. No sé, me pareció tan dramática esa clase de policía que pido una policía de balcón, por favor, para la gente que no puede salir. Y no por mí, sino por el resto de toda la gente que está en casa, en la cama y está tal, y gente que no sabe ni siquiera que existe su vecino. Bueno, pues un saludo y un beso muy grande a todos los de Cojos en Lucha. ¡A por todas! Con Martina, nuestra nueva colaboradora, no solo la presentamos a ella, sino que estrenamos sección. Los niños son niños. Hola, soy Martina, la reportera más fina. Hoy, en el apartado Los niños son niños, presentamos a... ¡Joana!
que nos demuestra cómo se puede aprovechar todo el espacio urbano para disfrutar jugando con su hermano. Aquí la veis, sube y baja por un parque de skating pensado para manejar con otras ruedas, pero ella, Joana, una niña de 8 años, nos demuestra cómo a veces las ganas de jugar se apoderan de nuestras ciudades. Enhorabuena, Joana. Esperamos verte muy pronto aquí en Cojo News. Y gracias, Martina. Hasta la próxima. Debo reconocer que el nuevo colaborador, que también se presenta hoy, es un poco inquietante. A pesar de todo, nos informa de cosas muy interesantes. Mi nombre es Bon, Cojo Bon. Mi trabajo consiste en traer a Cojo News esas noticias que nadie quiere publicar. ¿Por qué? Porque son trampas arquitectónicas, aberraciones humanas, noticias escatológicas, chistes sobre la discapacidad. Todas esas noticias que no caben en ningún otro sitio, las traeré yo. Bon, Cojo Bon. Y empezamos con Joana. Sí, esa bonita niña que hemos visto antes, disfrutando en ese parque. Pues bien, aquí la tenéis, sin poder acceder a una rampa. ¿Por qué? Porque alguien la ha hecho muy mal. O sea que ya lo sabéis. Si tenéis alguna aberración arquitectónica, una barrera insalvable, o sencillamente no os hacen ni puñetero caso, soy vuestro hombre. Bon, Cojo Bon, con licencia para denunciar. Y eso es todo por hoy. Saludamos a los nuevos colaboradores, y les damos la bienvenida al equipo de Cojo News. Equipo del que puedes formar parte, si tienes alguna información interesante, que quieres que recoja Cojo News, tan solo tienes que enviarnos un email a cojonews.info@gmail.com, y nos pondremos en contacto con usted. Porque, recuerde, Cojo News no busca espectadores, busca cómplices.